Bienvenidos viajeros oníricos, es tiempo de seguir el pequeño especial de Halloween y ver otra historia real, una excepcionalmente perturbadora y que lamentablemente se ha viciado con el paso de los años, y esta es la historia 100% real de Susan Walsh, una reportera ganadora del Pulitzer que desapareció misteriosamente mientras, según se decía, estaba investigando la existencia de vampiros reales. Sin más preámbulos, comencemos. Yo soy Charlie Mustaine y bienvenidos a mi pesadilla. El 16 de julio de 1996, la reportera Susan Walsh, de solo 36 años de edad, desapareció frente a su propia casa en Nutley, New Jersey. Susan vivía ahí con su hijo pequeño. Esa tarde lo había dejado con su padre, que vivía en el mismo edificio pero en un apartamento más bajo, mientras ella iba a la cabina telefónica al lado de los edificios y se dirigía a hacer algunos recados para su trabajo. Pero Susan jamás volvió por su hijo. Esto realmente no sonaría a nada. Quizás solo sería una desaparición más como tantas de mujeres de las que jamás se vuelve a saber. Casos como esos hay miles y miles cada año y quedan totalmente sin resolver. Pero entonces, ¿qué hace a Susan tan especial? Primero que nada, su relación directa como una enemiga de la mafia rusa de Nueva Jersey, y lo que de hecho más ha resaltado, su supuesta conexión con vampiros reales. Y no es broma, en serio Susan pasó a la historia como la mujer que estuvo a punto de exhibir la existencia de los chupasangre en el mundo real, pero ya llegaremos a eso. Primero que nada, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Quién es Susan Walsh? Susan nació el 18 de febrero de 1960 en Wayne, New Jersey. La infancia de Susan y su camino en la escuela es descrito como algo problemático en el mejor de los casos debido a sus problemas de conducta, pero a pesar de sus constantes problemas, Susan logró estudiar en la Universidad de Paterson, donde se graduó en inglés y escritura. Durante su estadía en la universidad, Susan trabajó en el periódico universitario y trabajó como stripper, llegando a bailar en clubs de alto perfil de Nueva Jersey. No hablo de clubs comunes, sino clubs para ejecutivos, donde se puede gastar todo el salario de un mes en 3 minutos. Esto realmente, como se imaginarán, no era del todo positivo, ya que se decía que desde la adolescencia Susan había tenido problemas con el alcohol y con las drogas. A pesar de todo, Susan logró terminar la universidad y consiguió trabajo en periódicos de ingeniería y de negocios. Pero desde luego Susan no dejó la vida nocturna. Se dice que a los 20 años logró terminar exitosamente una rehabilitación y no consumía alcohol ni drogas durante sus espectáculos. Y mal que bien, su trabajo como stripper le hizo ganar bastante popularidad. Prueba de ello es que fue contratada para el periódico de adultos Script para escribir muchos artículos. En caso de que no lo sepas, Script es una publicación bastante vieja y que deja muy buenas ganancias. En esa revista fue donde se publicó el desnudo de Jacqueline Kennedy, la ex primera dama de Estados Unidos. Al final, y tras mucho esfuerzo, Susan llegó a trabajar en The Villa, un periódico considerado el primer diario alternativo de Estados Unidos y que para el año 2022 ha tenido a 3 premios Pulitzer trabajando en él. Y aclaro, ganaron el Pulitzer mientras trabajaban en The Villa's Office. Esto nos habla de que Susan, a pesar de su estilo de vida algo licencioso que muchos no aprobarían, había logrado hacer una carrera seria como periodista. Ya para 1986 se había casado con un hombre llamado Mark Walsh, el hermano de Joey Walsh, el guitarrista de los Eagles.
Y no es broma, puedes buscar ese dato en su ficha de Wikipedia en inglés, la de Yolwash quiero decir. La parte más turbia de la historia empieza mientras Susan trabajaba justamente en The Village Voice. En esa época, mientras ella ejercía su trabajo como stripper, se topó con una red de tráfico de personas dirigida por la mafia rusa. En pocas palabras, la mafia llevaba chicas mayormente extranjeras, sobre todo de Rusia, a New Jersey, y al tenerlas endeudadas y alejadas de sus familiares y amigos, las obligaban a trabajar como strippers y prostitutas. Susan era una mujer aguerrida y no tuvo miedo y escribió un largo artículo en el cual daba nombres y señales de todas las personas, compañías y demás involucradas en esta red de tráfico, exhibiendo la operación a fondo. Y aunque no lo creas, esa cédula de la mafia fue totalmente desarticulada de New Jersey. Esto hizo que Susan fuera conocida ya no solo como la reportera stripper, sino como una heroína de la comunidad que acabó con una cédula de la mafia haciendo que la pluma fuera más poderosa que la espada. Aunque claro, algunos también decían que Susan había firmado su sentencia de muerte. Entonces es que empieza lo más oscuro. En algún momento de 1994, Susan se presentó con su editor con un trabajo que todos pensarían sería una broma, un intento de demostrar que los vampiros son reales, así como suena. En pocas palabras, Susan contaba que en su vida como stripper terminó topándose con un hombre joven con el cual llegó a hacer cierta confianza, a pesar de que le parecía alguien un tanto extraño. Este hombre le confesó que era un vampiro real. Desde luego, Susan dudó de ello, pero afirma que con el paso del tiempo y habiendo hecho confianza, el hombre le demostró tener verdaderas habilidades sobrenaturales, como moverse súper rápido al punto de casi parecer que se teletransportaba, una gran resistencia al daño, sentidos muy desarrollados y ya sabes, esa gama de poderes atribuidos en la ficción a los chupasangre. Susan cuenta que aquel hombre misterioso le dijo que aunque él lucía como alguien iniciando sus 20 años, tenía casi el triple de esa edad, pero para términos vampíricos era solo un bebé. Incluso para los términos de los humanos no sería alguien excepcionalmente viejo. Este hombre mencionó que al transformarte de inmediato tu forma de pensar y ver el mundo cambia, como si tu naturaleza misma cambiara, y con el paso de los años pierdes la humanidad que te queda por el simple hecho de ver cómo tú permaneces igual y todos a tu alrededor mueren, dejas de valorar la vida. Sin embargo, para él guardar los secretos de la sociedad vampírica todavía era algo difícil. Para tratar de resumir, el supuesto vampiro explicó que sí, los vampiros existen desde los inicios de la humanidad y su origen se asocia a Lilith. Son seres con poderes tan grandes que son casi dioses a la vista de un humano, pero tienen debilidades que siendo bien explotadas permitirían que un grupo de humanos sin nada especial pueda acabar con ellos. Básicamente, Bram Stoker tenía razón. Es por eso que los chupasangres se han escondido, creando un velo para que los humanos los consideren solo mitos y leyendas y no terminen superándolos y acabándolos por la ventaja numérica. Lo que el supuesto vampiro explica acerca de este velo es que los seres humanos son seres tan imbéciles que piensan que si los vampiros existieran y fueran seres con poderes especiales, deberían ser reyes, y el hecho de que estos nos saquen ventaja diariamente es prueba de que ellos no existen. Pero el supuesto vampiro explica que los que piensan esto son simples idiotas, no se dan cuenta de lo contraproducente que sería para los vampiros exhibirse de esa manera. Para un vampiro es mejor estar en las sombras moviendo todo como un titiritero, siendo un rey que nunca se ve.
Además olvidan que los no muertos inmortales no tienen muchos de los deseos o ambiciones de un ser humano normal, ya que esos deseos de poder en mucho pertenecen a la vida y ellos ya están muertos. Según va explicando el hombre, los no muertos vampíricos se dividen en clanes, algo similar a familias. Ellos han creado una gigantesca pantalla de humo, dejando que el cine y demás medios exploten a los vampiros, haciendo que un poco de verdad acerca de su naturaleza se filtre en la ficción, lo cual ha funcionado, ya que los humanos se han olvidado de lo sobrenatural. Como dicen, el mayor éxito del demonio es convencer a los humanos que él no existe. Básicamente este supuesto vampiro explica que entre más películas y cosas malas salgan, más se negarán los humanos a creer que los vampiros existen, pensando que estos no se pueden parecer al videojuego o a la película mala que ellos vieron hace poco tiempo. Así, los vampiros pueden existir en las sombras. Y no solamente ellos, este supuesto hombre explicaba que seres como brujos, hombres lobos y demás existen, no pertenecen a este reino, pero algunos de ellos vagan por ahí y forman un mundo de tinieblas escondido ante los ojos del mundo. Sé que algunos me dirán que eso suena sospechosamente parecido a Underworld y sobre todo a La Mascarada, pero hay que tener en cuenta algunas cosas, como que La Mascarada tenía poco de haber salido, solo unos 4 años, y sería poco creíble que alguien anduviera por la vida tratando de engañar a una reportera que pudo haber ganado el Pulitzer con algo como eso. Creo que últimamente Susan debería haberlo notado y saber que le estaban mintiendo. Lo importante aquí es que Susan escribió el artículo, pero tal como dijo el vampiro, nadie le creyó y todos pensaron que quizás había regresado a las drogas. Aquí bien podría ser el final de la historia e incluso de la carrera de Susan, pero apenas estamos iniciando. Al ser rechazada por su editor, Susan dijo que volvería con un mejor artículo que expondría a los vampiros de la vida real. Es en ese momento que entra en juego James Ridgway. Este hombre, cuyo artículo en Wikipedia es bastante corto, es descrito como un periodista de investigación que por décadas trabajó exponiendo cédulas de neonazis y del Ku Klux Klan ante las autoridades. Este hombre le pidió a Susan una investigación acerca de la industria del sexo en Nueva Jersey. Este básicamente mostraba cosas como que las sex shops, los clubs de strippers y la industria del porno tenían un trato para mantener un flujo de actrices y de mujeres endeudadas en su industria y de meter a nuevas para que la máquina de hacer dinero siguiera funcionando. Susan aceptó hacer el artículo y lo entregó a tiempo. A partir de eso es que se creó el libro Red Alerta, en el cual está acreditada como investigadora. Y recién ahí es donde comienza la verdadera historia. Susan estuvo casi desaparecida por más de 6 meses en lo que hacía la investigación para Red Alert, pero cuando fue la premiere del libro, todos notaron que Susan estaba sumamente demacrada, tenía heridas en las muñecas que cubría con vendas según los testimonios de muchos que asistieron, incluido el propio Ridgway, y todos pensaron que quizás había recaído en su consumo de alcohol y drogas, al punto que algunos de sus amigos y compañeros de trabajo pensaron en una intervención, pero esto ya no fue posible porque solo unos días después de la salida de Red Alert, Susan desapareció. Lo primero que es llamativo es que las autoridades no fueron informadas de su desaparición hasta el lunes siguiente que ella no se presentó a trabajar. Sus compañeros de trabajo informan que obviamente Susan no acudía todos los días a la oficina, ya que más que nada ella se dedicaba al trabajo de campo, pero siempre informaba dónde estaba y dejaba señales y pistas para que en caso de que lo peor pasara pudieran localizarla. Así que su ausencia el lunes, después de días de no dar noticias, fue preocupante.
La búsqueda empezó de inmediato y desde luego todo el mundo señaló a la mafia rusa. La policía de hecho tenía otro enfoque y ellos empezaron buscando en los clubs para strippers donde sabían que Susan trabajaba. Para ellos el asunto pudo haber sido muy simple. Una stripper de carrera tiene una sobredosis. El club de strippers ante el alto perfil no denuncia la muerte y se deshacen de ella tirándola al río. Sin embargo, y a pesar de la ardua búsqueda de la policía, la cual debió haber sido relativamente fácil considerando el alto perfil de Susan, no encontraron rastros de que la mujer hubiera estado en ningún club de strippers, al menos no uno importante durante esos días. El punto de la mafia rusa también fue investigado según la policía, aunque en palabras de las autoridades nunca fue algo tan importante. La cédula que Susan supuestamente ayudó a desarticular había desaparecido por completo. Además, con o sin Susan, esos mafiosos ya estaban condenados. Ellos afirmaban que el papel de Susan se había sobrevalorado por los demás reporteros, creando un mito que no existía. Prueba de ello es que a pesar del supuesto gran peligro que corría, Susan jamás entró a protección a testigos, ni ella ni su hijo. Lo que más llama la atención desde luego es el ex marido, ya que él debió ser la primera persona en notar la desaparición y no notificó a las autoridades. Incluso se dice que cuando los policías le pidieron pasar para hacer una prueba de rutina, se negó en redondo y nunca se llegó a investigar debidamente su departamento. Desde luego, la policía revisó el departamento de Susan y lo que encontraron fue inusual. Se dieron cuenta de que sus computadoras, una PC antigua de escritorio y una laptop había desaparecido. También todo el material periodístico físico que ella tenía guardado y que según los informes de sus allegados era bastante, había desaparecido de su departamento. En el día de su desaparición había marcado una cita, pero no decía con quién había ido a encontrarse, lo cual complicaba muchísimo las cosas. En este momento, la desaparición de Susan todavía era la desaparición de una reportera de alto perfil, pero aquí es cuando las cosas se salen de control. Y es que el tema de los vampiros no era realmente conocido, solo su editor y un par de colegas sabían oído esto de que Susan creía seriamente que los vampiros existen y que ella pretendía exhibirlos. Y desde luego esto fue lo peor que pudo pasar, ya que el circo de locos se desató. Todos los medios dejaron de ver a Susan como aquella reportera heroica que se enfrentó a la mafia a ser la reportera desaparecida por vampiros, y el circo de locos, charlatanes, mediums y llamadas falsas inundaron la puerta de la policía, entorpeciendo gravemente su labor de investigación. La única pista medianamente viable que obtuvieron vino de una amiga de Susan. No dan mucho el contexto de quién era esta amiga, pero aparentemente se había dedicado también a la prostitución y al baile erótico. Ella menciona que vio a Susan esperando clientes en una calle conocida por sus prostitutas, pero que esto era muy sospechoso, ya que Susan llevaba años sin ejercer la prostitución y si deseara hacerlo, podía hacerlo en un club de alto perfil ganando miles de dólares por hora y no lo haría en una calle. Ella menciona que cuando vio a Susan le gritó, esta se subió inmediatamente al coche del hombre y desapareció. La información de la amiga de hecho fue bastante contundente, ya que pudo dar suficiente información para que a través de las cámaras de seguridad la policía encontrara al hombre. Este dijo que sí, intentó contratar una prostituta, pero que en un momento esta se subió al auto y le pidió dejarlo en una esquina. Él aceptó pensando que quizás un policía los había visto o algo por el estilo. Dio todos los datos que pudo, pero estos no llevaron a nada, siendo esta la última vez que quizás alguien vio a Susan con vida.
También el último dato importante, una amiga muy cercana del trabajo mencionó que Susan decía que estaba enferma del hígado y que iba a tener que tomar tratamiento, lo cual en opinión de algunos podría ser la explicación a por qué estuvo tan demacrada en sus últimos días de vida. Pero al final nada se logró resolver y Susan permaneció como una persona desaparecida y así lo sigue hasta 2022 y quizás, y lo más seguro es que el caso no se resuelva, el caso logró tomar algo de notoriedad, ya que el año siguiente de que sucedió apareció en la serie de Misterio sin resolver. Esto lo hizo mediático y es la razón principal por cual la historia de Susan es recordada, pero lejos de ayudar solamente se creó más circo en torno al tema de los vampiros. La última declaración que la policía dio en los años 2000 es que habían averiguado que Susan tenía un acosador. Eso lo supieron desde hace mucho tiempo por boca de sus amistades. Ella decía que un amigo de un exnovio se estaba poniendo bastante pesado. Para Susan no era nada raro después de todo con su estilo de vida. Los stalkers extremos eran algo cotidiano, pero esa pista de un stalker especialmente molesto sería quizás lo último que la policía nunca pudo saber de Susan. Algo llamativo es que ya como un adulto en el año 2016, el hijo de Susan habló del caso. Él dice que fue criado por su padre y aunque la relación con él no es buena, no cree que realmente haya tenido algo que ver con la desaparición de su mamá, ya que recuerda perfectamente que pasó todo ese fin de semana con él sin nunca salir de su departamento, así que cuando menos el esposo quizás pueda quedar descartado. Pero el qué pasó con Susan Walsh es un completo misterio en el cual hay muchos, demasiado sospechosos, pero lo que más recuerda a la gente es esa siniestra idea de que quizás los vampiros existen, que hay un mundo oscuro, un mundo detrás del mundo escondido por un velo de mentiras, engaños y conspiración, y en ese mundo los vampiros siguen cazando a los humanos como si no fuera nada, cubriendo sus masacres con noticias de asesinos en serie y desapariciones sin resolver, controlando a la policía. Sí, quizás esto sea simplemente una teoría conspirativa mal metida dentro de una tragedia real, pero la historia de lo que le sucedió a Susan Walsh es una que te dará mucho en qué pensar, sobre todo esta noche antes de que te vayas a dormir. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Díganme qué les pareció este video y si tienen alguna sugerencia para lo que queda del mes del terror pueden hacerla. Mientras tanto, si este video les gustó, denle like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima. Y bueno viajeros oníricos, eso fue todo por ahora. Díganme qué les pareció esta peculiar historia de la vida real. ¿Qué creen que le sucedió a Susan? Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si este video les gustó, denle like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine y espero que tengan pesadillas.